Vamos a comenzar nuestra sesión, también para tratar de ser bien enfocadas, concisas y poder sacar todas las dudas en claro y poder conversar de los temas que están guardando para este día. Entonces vamos a comenzar nuestro día, pues además de dándonos un abrazo virtual con mucho, mucho cariño, y de expresarles el inmenso gusto que me da poder tener este espacio para que conversemos y que podamos compartir. También he visto pues que estamos un poquito más en grupo más grande, en el foro, con más intercambios. Entonces, si alguna de ustedes no ha entrado, las invito porque está siendo nutritivo y sabroso también por ahí el intercambio. Sí, entonces, pues me gustaría preguntarles si tiene alguna de ustedes alguna pregunta, algún tema que quieran conversar en esta sesión. Y comenzamos, como decimos en México, directo al grano. Yo sí que tengo una pregunta, si se me oye, no sé si se me oye. Sí, bueno, hola a todas. Yo soy Siorcha, soy de España, del norte de España, y quería preguntarte, Naoli, porque la pregunta en el grupo, pero al final, como somos tantas, pues se va perdiendo también. Y era sobre la pomada que hiciste con tu hija. Y bueno, intuyo que los usos al final, aparte para lo que lo usas tú, para lo que comentabas de masaje en el periné, me preguntaba si también puede servir, por ejemplo, se puede usar durante todo el embarazo, entiendo, ¿verdad? Sí. Y serviría también, por ejemplo, para estrías del embarazo. Si hay alguna herida, no podemos usar, ¿verdad? Si hubiese alguna herida abierta o... Mira, yo la uso muchísimo para evitar estrías en el embarazo. Empecé usándola para ese propósito originalmente, pero depende del lugar donde son las heridas. Por ejemplo, en el periné podrías hacer una que no tenga cera y que tenga entonces los ingredientes de sanar, que sería la sábila o el aloe vera, y también le pueden poner pues las hojas se le puede poner inclusive caléndula, árnica si está, ¿no? Y muy inflamado, pero yo creo que cada una de ustedes puede elegir cuál es la hierba que quieren usar como principio activo medicinal y aplicarla, y simplemente para el periné quitarle el elemento de la cera para no tener una película que impida, ¿no? Que los tejidos se junten, pero sí es excelente, como tú bien decías, para las estrías. Yo la uso todos los días, realmente. Me la pongo en la cara, en el cuerpo. Como la preparamos aquí en casa, abundantemente la utilizamos. Y ya me di cuenta que varias de mis colegas me contaron que hacen lo mismo. Entonces yo creo que es una crema muy noble. Y pueden ustedes ir inventándole otro tipo de hierbas, ¿no? Con propósitos específicos. Sí, yo aquí, por ejemplo, con mi abuela solía hacer con, no sé si llamáis igual a la hierba, hiedra, esta que crece por las paredes, que es verde, hiedra se llama en España. Y ella hacía también para sanar heridas. Y Lauri, esa ven. hemos usado mucho. Súbame, amorcito, que estoy viendo Vale, una clase. ¿podría ser también, por ejemplo, para grietas en el pezón? Igual sin cera también, o... Sí, ¿Qué? sí, yo también podría ponerle sincera. Y bueno, la caléndula pues siempre va a ser muy buena, pero el aloe vera es nada más, pruébenla, a ver si no está muy concentrado el sabor amargo, porque el aloe vera es amarga, pero podrían ponerle caléndula. Sí. Vale, genial. Pues creo que esa era la única duda que tenía escrita pendiente. Yo creo, Siorsa, que podría tomar un tanto el lugar de la lanolina, que la lanolina es excelente para los pezones, pero a no tener la lanolina también, yo creo que es una protección muy parecida. ¿Sí? Genial, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene dudas o preguntas? Pueden lanzarse así una vez que termina una o la próxima. ¿Por qué le sacarían Hola, la cera? Naoli, ¿cómo estás? Ay,
Va Carola, pues. No, es chiquitito. ¿Por qué le sacarías la cera para el periné? No, para el periné, para prevención de laceraciones, va con cera. Pero después, si tuvo una laceración y quieren ayudarla a cicatrizar, ahí le quitaría yo la cera para no formar una membrana del lado y lado de la piel donde quieres que se junte, para que no quede grueso. Entonces, sí, solo así. Ya. Eugenia, adelante. Hola, ¿cómo estás, Naoli? Hola a todas. De tu último video del masaje perineal, con respecto a bueno, la zona, entiendo que el masaje lo das como para aliviar el dolor, para ayudar a que pueda dilatar, o sea, no dilatar en cuanto a cuello, sino que se pueda expandir mejor toda la vulva. ¿Funciona igual o tiene mayor beneficio con respecto a un paño tibio que se pueda poner en la zona en el momento de la coronación? Te voy a decir, el paño tibio puede ser una sensación de alivio también. Ocasionalmente puede usarse. Yo creo que lo que dé a la mujer una sensación de relajamiento, yo creo que es pues una buena herramienta, un buen recurso. Yo recuerdo que hace años mis colegas, cuando yo era mucho más joven, las colegas más viejas, más antiguas, comentaban que habían notado un poco más de desgarros cuando ponían panos calientes. Y yo no sé si es porque aumentaba muchísimo, como con más intensidad, la circulación sanguínea, y entonces de alguna manera tal vez lo dejaba como más avivado el tejido, en un sentido de que a mí me comentaban que notaban más laceraciones. Entonces yo paré de usar tanto los panos calientes y me fui simplemente más al masajito, que puede ser sutil o puede ser más intenso, dependiendo de la intensidad que la mujer está sintiendo. Pero ocasionalmente puede ser que use unos panos, pero yo los ocupo más como en la parte de la pierna, la parte interna de la pierna, o pongo un pano así completo, ¿no? Sobre todo para alguien que está realmente muy tensa. Pero no es tanto recomendable en ese sentido. Y lo comentaron varias personas, independientemente una de la otra, que notaban más laceraciones. Entonces, yo creo que estas cosas son un tanto subjetivas, porque si una mujer quiere algo, pues yo creo que es, ¿no?, a veces instintivamente lo que ella necesita, pero tampoco vamos a decir siempre o nunca, ¿no? Para nada. Entonces nos vamos adaptando sabiendo que hay recursos. Yo por lo mismo escuché, no es que escuché, más bien hubo un estudio en el año 2000 que se hizo con 2000 parteras, y yo fui parte de ese estudio, una investigación, no era retrospectiva, era prospectiva, o sea, hacia adelante. Entonces, durante un año entero, todas las parteras que participamos, a cada mujer embarazada que teníamos, mandábamos desde el inicio del cuidado prenatal su nombre, sus datos estadísticos, y después del parto, el reporte de cómo fue el parto. Y cuando se coleccionaron ya estos datos y se juntaron para ver cómo dio estadísticamente todas las intervenciones o las faltas de intervención o todo lo que sucedió en el parto, curiosa y sorprendentemente, notaron que a las mujeres que se les daba o se les indicaba hacer masaje de perine antes del parto, como una manera de prepararse al parto, para estirar los tejidos, curiosamente había más laceraciones. Eso fue muy sorprendente, porque este fue un estudio llevado a cabo por las mismas parteras, ¿no? Un equipo de parteras investigadoras que se dedicaron muchísimo a querer entender, ¿no?, si lo que hacemos tiene una base científica, comprobable. Y eso fue, digamos, que lo que sorprendió a todas. Y pues bueno,
la mayoría paró de hacer digamos que esas recomendaciones de masaje, porque pues realmente no es la propia partera la que hace el masaje en el embarazo, pero de recomendarlo como de manera rutinaria. Y bueno, pues aparentemente el índice de laceraciones bajó un poquito. Pero fue sorprendente, ¿no? A veces pensamos que algo que parece que va a ser muy bueno, resulta que no lo es tanto. Yo lo que creo que es importante es ver en el momento del parto, si es algo que agrada a la mujer, entonces a veces lo converso antes del parto para ver si les suena interesante o les parece que es una invasión a su cuerpo o si les suena, ay sí, por favor, yo voy a querer. Y luego las que están con duda, ya a la hora del parto, con mucha suavidad, dices, bueno, voy a tocarte, voy a poner los dedos, voy a poner... Y a veces la reacción puede ser que no, pero en general, yo diría que el 99% de las mujeres lo siente como un alivio, le da una bienvenida si realmente... y relata, porque siempre lo converso después del parto, lo que les ayudó, cómo lo sintieron, y todas hablan de que fue bueno. Me gustó poner en este video el relato de Natasha, que comenta que llegó un momento que ya no quería, ¿no? Pero al mismo tiempo, ella sentía un alivio con el masaje. Ella tenía una idea muy clara de que no quería que nadie tocara al bebé, que cuando naciera ella quería ser la que le tocara. Y probablemente ella tenía tan claro eso que empezó a sentir, ay, ya está saliendo, pero ella comenta que para ella fue esencial. Entonces, va a ser una cuestión subjetiva y yo creo que es realmente, como todo en la partería, no podemos delimitar una regla 100% o muy rígida, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar a las mujeres. Me extendí en la respuesta, pero bueno. No, gracias, muchas gracias. Si después podrías recordar, no sé si te acuerdas el nombre del estudio como para buscarlo, porque estaría bueno poder darle una leída. Sí, lo voy a escribir aquí mientras que ustedes exponen su próxima pregunta o tema. Sí. Gracias. Yo tengo una pregunta, Noli. La mayoría de las mujeres del video están usando tu maravilloso puff, pero me imagino que muchas mujeres querrán estar en 4 patas o paradas o en otra posición, intuitivamente. ¿En 4 patas también les das el masaje? ¿Es diferente para vos? Mira, es diferente. En general, si ellas lo están sintiendo agradable y que alivia, sí. Yo siento que de 4 apoyos o de 4 patas, como viene generalmente un poco más lentamente el nacimiento del bebé por la posición que no tiene la gravedad, yo creo que probablemente lo requiere un poquito menos, pero aún así, en general, a ellas les gusta, lo sienten como un apoyo, porque es rara la mujer que está pariendo que no siente que va a explotar, ¿no? O que va a reventarse, porque aún cuando hemos parido anteriormente, se siente que tu cuerpo está llegando a un límite, ¿no? Y es una extensión tan grande que esa sensación como de contención, de apoyo, da una sensación de alivio y como de seguridad. Entonces, en efecto, probablemente lo necesite menos, pero si la mujer está sintiendo que le gusta y le está dando un apoyo, pues igual se puede hacer. Pero sí se controla más fácilmente el ritmo al cual el bebé nace, y el ritmo, entre menos explosivo, pues sí va a preservar más los tejidos del nacimiento, ¿no? Del perineo. Me imagino entonces que también dentro de la preparación le estás avisando que si ella va a estar en esa posición, vos vas a estar haciendo ese masaje, entonces ya saben que le vas a ofrecer el masaje perineal. Mira, en el embarazo, durante el tiempo en que nos conocemos,
Generalmente hablamos de varias cosas y una de ellas tiende a ser acerca de cómo apoyamos el momento preciso del nacimiento. Entonces sí lo comentamos. Sin embargo, no exploramos necesariamente todas las posiciones que ella podría llegar a querer adoptar. Pero ella sabe que vamos a estar trabajando en conjunto y que cualquier cosa que se haga en el parto, ¿no? Como que vamos a estar checando que a ella le agrade, que eso es lo que ella quiere. Y en cuanto a la posición, efectivamente, es curioso que siempre la mujer va a tener la libertad de escoger la posición que ella quiera. De hecho, la mujer que parió hoy en la mañana, en la madrugada, parió en la regadera, en la ducha, en pie, ¿no? Entonces, claro que las mujeres donde les agarra el parto, o hay mujeres que no quieren ya cambiar de posición, pero como generalmente llegamos con el puff algunas horas antes de que nace el bebé, entonces se familiarizan con él y entonces comienzan como a usarlo de apoyo. Por eso es que varias, realmente sí como que lo aprovechan, ¿no? Como que le sacan jugo por estar necesitando de un cierto apoyo, pero al mismo tiempo es suave, es firme, pero es suave y es maleable. Sí, entonces no sé si respondo a tu pregunta, pero siempre comunicamos, y ya sea esa comunicación no verbal, pero viendo si ella está a gusto o no. Y bueno, yo creo que lo que más intensamente nos impacta en el parto es que nos adaptamos a la mujer, ¿no? Y es una adaptación que a veces no sabemos las parteras cómo sabíamos lo que ella quería, pero eso es lo que ella quería. Yo creo que entramos en las ondas teta, que son esas ondas que casi leen la mente, la que los amantes, ¿no? Cuando estamos en un momento de amor, empieza a rodar la comunicación en un nivel no verbal, ¿no? Como de sentir a la otra persona. Y eso es lindo, ¿no? Es lindo. Y a veces la ciencia o un estudio o hasta un video, ¿no? Que quieres ser didáctico a veces, es un poquito... Yo siento que es un poquito delicado hablar de eso, que la gente luego puede llegar a pensar o a tener prejuicios y concluir de que son cosas muy esotéricas, ¿no? Pero yo creo que todas las que acompañamos partos sabemos que mucho de lo que se vibra entre la dula y la partera y la mujer y el compañero es a un nivel no verbal, a un nivel energético de sentir. Sí. ¿Te respondí, Alexa, o quieres? Sí, muchas gracias. ¿Sí? No, perfecto. Gracias. Okay. Almu, yo creo que tienes el micrófono abierto. Puedes usarlo para hacer alguna pregunta, pero si no, hay que apagarlo porque vienen los sonidos de la casa. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Almu? Venga, pues ya que estoy. Bueno, llega un poquito tarde, entonces creo que ya habéis hablado del puff de parto que quería preguntarte. Pregunta. No lo sabes. Tengo muchas preguntas, Naoli. Para empezar, te quería agradecer todo el curso que estás haciendo y el trabajo. Me encantan los vídeos, se nota la energía tan bonita que desprendes, y en tu familia también se nota todo ese trabajo precioso en conjunto, y la verdad es que es una maravilla poder ver cada semana que lanzas el vídeo, es como un regalo, ¿no? Y bueno, aparte tenía muchas ganas de poder hablar contigo porque todavía no había estado así en una reunión, así que estoy muy contenta de poder estar. Y bueno, a ver, te quería preguntar, ya desde el principio de los vídeos tengo varias dudas. Respecto al rebozo, preguntarte sobre el tamaño de los rebozos, porque sé que hay varios tamaños
Y entonces me gustaría saber para qué utilizas cada tamaño de rebozo. Es una de las preguntas. Luego, sobre el cojín de parto, un poquito para que me contases, bueno, para que nos contaras a todas cuándo lo utilizas, si está más orientado a la hora del expulsivo o se puede utilizar durante el embarazo o cómo está un poquito diseñado. Bueno, déjame responderte esas dos preguntas y para no perderme y de ahí seguimos. La dimensión del rebozo de ancho tiene más o menos unos 60, 70 centímetros, ¿no? Depende, puede funcionar cualquiera de esas dos. Y de largo puede ser 1,5 metros, 2 metros. O sea, 2 metros es abundantemente largo, pero funciona muy bien, o puede ser un poquito más corto. Y pues que sea de algodón y que sea, ¿verdad? Porque es una fibra que la energía corre bien por ella en lugar de una fibra sintética. Y que tenga una textura que no sea completamente liso o resbaladizo, para que no se resbale demasiado en el cuerpo. Y cuando hagamos el próximo video sobre el rebozo para el parto, voy a especificar un poquito más. Los van a ver, les voy a mostrar varios ejemplos de rebozo, porque hay varias maniobras que requieren que haya un poco más de agarre o de textura para que no se resbale como si fuera una seda. ¿Ok? Ahora, sobre la pregunta del cojín de parto, que yo le llamo puff de parto, lo usan en realidad durante el trabajo de parto también, para apoyarse hacia el frente, para hincarse encima de él, para dormir de ladito, se abrazan a él, entonces quedan como sentadas, pero del lado semi-inclinadas, porque pues a veces estar acostada por completo no da para descansar, y en los partos largos a veces requiere la mujer de un poco de descanso, entonces es muy versátil. Y ya al final, pues muchas de ellas sí escogen sentarse en la parte que, digamos, deja, es como una herradura, como una U, donde pueden sentarse y queda el espacio del coxis libre para que el coxis pueda expandirse y moverse a la hora de que la cabeza del bebé pasa. Pero las mujeres lo toman también para ajustarse durante el parto. ¿Qué otras preguntas tenías, Salmo? Bueno, luego vi el vídeo también de los testimonios de las mujeres a la hora del parto, del poder del parto, y me chocó mucho. Una de ellas dijo que durante el parto estaba bastante bloqueada y había necesitado finalmente tomar una infusión para desbloquear y llegar como a lo más profundo, ¿no? del estado. Y entonces me pregunté un poco, ¿esta infusión? Que... Sí, sí. Mira, ella habló de una hierba mágica, ¿no? Sí. Sí. Y no dijimos más detalles sobre ello porque, por un lado, es la vida privada de ella, pero lo que sí puedo yo decirles a ustedes es que cada mujer tiene en su propia vida relación con diversas plantas. Puede ser marihuana, puede ser ayahuasca, puede ser hongos, qué sé yo, puede ser también chocolate o puede ser alguna cosa que ella siente que con ello se conecta o se relaja o se entrega. Y generalmente cuando la mujer está embarazada y tenemos conversaciones, yo voy a querer saber si ella, por ejemplo, su vida sexual cómo es. Y muchas mujeres comentan, ay, pues es así, asá, asá, y alguna que otra dirá, ay, pero entonces, ¿no? Cuando entramos en confianza, ay, pero para sentirnos más en nuestra libertad o para poder volar más alto, fumamos un poco o hacemos tal cosa o nos tomamos un vino, ¿no? Cada persona se expresa, porque yo lo que sí no dejo de hacer del embarazo es hacer la relación de la sexualidad con el parto. Entonces, yo les comento, lo que ayuda a tener una sexualidad más fluida, más intensa, más abierta, con más libertad, va a ayudar también en el parto.
Y no me refiero yo al vino o a la marihuana, me refiero a veces una música, una luz de vela o un momento así sagrado que crea un ambiente especial para la pareja. Porque cada pareja tiene sus rituales o sus maneras de conectarse. Es muy interesante. Yo como partera estoy casi haciendo un estudio de sexualidad porque es un tema que hablamos muy comúnmente. Entonces, cuando ellas me comentan, no, es que esto nos funciona muy bien o me funciona muy bien, yo lo único que hago es decir, lo que les funciona en el sexo es muy probable que les va a hacer bien para el parto. Entonces, es a veces algo que sucede, que cuando un parto está bloqueado o la mujer está muy en su cabeza, con miedo o con digamos que una frialdad o una manera de no dejarse ir en su parto, puede llegar el momento en que yo les digo, bueno, echen a andar su creatividad en lo que harían sexualmente, puede ser bueno ahorita ya realmente, usar sus recursos, ¿no? Y ahí es donde ella hizo referencia. Sí. Vale, vale. Sí, es muy interesante, pero somos seres humanos, ¿no? Y yo siempre soy del pensamiento que es mucho mejor usar un tecito o una copita de vino. O yo, por ejemplo, no fumo marihuana, pero si ellos tienen en su casa y si ellos es algo que usan eventualmente para su recreación, pues ellos saben, ellos ya tienen esa relación con la sustancia y saben cómo hacer para que les llegue de una manera positiva. Yo no me opongo, ¿verdad? Y yo lo único que digo es, usen sus recursos que para ustedes funcionan. Y yo veo resultados muy buenos, muy buenos. A veces es la masturbación, a veces la mujer se siente desconectada del compañero o la compañera o no tiene compañero, ¿no? O compañera y masturbarse y llegar a un clímax o por lo menos entrar en ese canal del gozo, del éxtasis, ¡pum!, desbloquea el parto y logra que siga adelante y culmine en el nacimiento. Es también una droga, ¿no? Es también un cóctel hormonal. Y lo que estaba yo diciendo es, yo prefiero muchísimo más estos recursos caseros que terminar en un hospital donde te van a inyectar un montón de drogas que aunque sean legales, son drogas que van a tener un efecto muy fuerte en el bebé y ya pues el parto sale del ámbito de lo realmente natural, ¿no? En el sentido que ya se cambió el lugar del parto. Total, y aparte que el parto es sexualidad también, ¿no? Al 100%. Todo Sí. lo que llega a conectar con la sexualidad de la persona y de la pareja, ¿no? Pues para Sí. que vaya todo muchísimo mejor, eso está claro, sí. Y bueno, luego te quería preguntar también respecto a la pomada que hiciste. A mí me encanta hacer pomadas y cremitas y tal. Y quería preguntarte, sobre todo tú que vives en Brasil, que tienes un clima muy cálido, a la hora, por ejemplo, de ponerle cera de abeja a la pomada, ¿cómo consigues que la consistencia no se vuelva líquida con el calor? ¿La guardas, hay que guardarla en la nevera o la mantienes a temperatura ambiente y por la cantidad de la cera de abeja que pones ya se solidifica? Sí, mira, yo creo que la cantidad de la cera va a depender de dónde están ustedes viviendo, ¿verdad? Y la temporada, si es invierno, si es verano. Entonces, ustedes van a tener que decidir si prefieren tenerla en un estado un poco más líquido y que si la quieren más sólida la refrigeran, o al contrario, a veces también la quieren tener un poquito más firme, pero la toman entre las manos para calentarla un poco antes de usarla. Pero esa es la flexibilidad que tienen ustedes y el control que tienen. Lo importante es no dejarlas demasiado sólida, porque ella tiene que poder penetrar en la temperatura de la piel. Entonces, si a la temperatura de la piel sienten ustedes que penetra y que deja suavecito y no queda una capa muy gruesa, ¿no? Tiene que ser realmente
bastante penetrante y solamente dejar una sensación de una capita muy finita. Esa sería, yo creo, que la respuesta. Y si eso ahí es muy líquido para su clima, la pueden refrigerar. Vale, genial. Y luego te quería preguntar también ya, y ya dejo al resto que te pregunten cosas. Yo estoy empezando, soy matrona y estoy empezando a utilizar con las mujeres para ayudarles a inducir el parto para la semana 40 o así, los vapores vaginales. Y quería preguntarte, ¿cuál es tu experiencia sobre los vapores vaginales? Porque, bueno, nosotras estamos empezando a utilizarlos. Sé que es algo como muy placentero, ¿no? Para la mujer. Pero si tú los utilizas también para ayudar a que se inicie el proceso del parto o no, o los utilizas para algo o no los utilizas. Mira, yo tengo una perspectiva muy particular en cuanto a la inducción del parto. Mi actitud primordial es la de paciencia, espera, paciencia y la comprensión de que el bebé realmente va a nacer cuando necesita, cuando está listo. Entonces yo sí evito comenzar a hacer cosas para invitar al bebé a nacer, porque indirectamente es una forma de decir que algo no está bien, ¿no? Que el tiempo ya pasó o que estamos tratando de mejorar algo que no está del todo bien, que es, por ejemplo, las fechas del bebé. Entonces, yo primero que nada trabajo claro, en checar que el bebé tenga una buena vitalidad, que esté con un ritmo cardíaco excelente, pero de ahí es más que nada trabajar con la mamá y con la familia de que tienen que esperar con tranquilidad al momento del parto, ¿no? Que llegue. Ahora, yo entiendo que muchas de ustedes trabajarán dentro de un sistema médico donde ustedes no sean las parteras o tengan protocolos más estrictos. En ese caso, yo entiendo, claro está, que pueden necesitar, así como hablé yo de los remedios caseros, son mejores que terminar en un hospital, en una inducción del hospital. Entonces, en ese caso, sí, usarías baños de vapor con hierbas calientes, y cuando hablamos de hierbas calientes, pues está el romero, el orégano, el tomillo también, la albahaca, todas las hierbas calientes que puedan ayudar a madurar ese proceso de embarazo. El calor siempre va a ser, digamos que una manera de madurar hacia el parto. Baños de ducha, 2, 3 veces al día, calientitos, caminatas donde la mujer sude, donde su metabolismo se aumente, se acelere. El té de canela con pimienta, con chocolate, con jengibre, con clavo y con chile también. A veces para realmente hacer una concocción bien calientita le ponemos un poquito de chile para que sea como la bebida de un dragón. Entonces, sopas también calientes con bastantes especies que creen calor. Entonces, todo lo que crea calor, sexo, caminatas, baños, etcétera, pero simultáneamente no serviría de nada hacer todo aquello si la mujer tiene angustia o si tiene estrés, ¿no? Si está haciéndolo con una presión o una sensación de que algo no está bien. Entonces hay que trabajar muchísimo el placer, que todo lo que haga lo haga con placer, sin estrés, relajadita, con mucha alegría y con tranquilidad, ¿no? Entonces esa es una combinación que sí funciona. Y claro, los baños de asiento son maravillosos. Y también el temazcal, para quien tiene acceso al temazcal. Es una versión, digamos que equivalente. El baño de hierbas puede ser algo que hace quien no tiene un temazcal. Quien tiene acceso a temazcal, pues entonces es un baño de hierbas de cuerpo completo. Sí. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, ya tocaremos en algún video el tema de las fechas, porque es algo que a nivel mundial es muy siniestro. O sea, tanta gente tiene prisa porque el bebé nazca, simplemente porque ya tiene 41 semanas o casi 42.
todo el mundo se estresa y cuando ustedes tienen una práctica en la que esperamos, ¿no?, a que el bebé nazca en su tiempo, yo he llegado a esperar más de 43 semanas varias veces y el bebé cuando nace lo revisamos y nunca tiene esa edad gestacional. Rara vez pasa de las 41 semanas. Entonces, es muy, muy importante trabajar con la fisiología del bebé, no con el estrés del adulto profesional. Más conectado con el tiempo del bebé y con su vitalidad. Pero bueno, lo tocaremos más a fondo en otro momento. ¿Alguien más quisiera expresar alguna palabra, alguna duda, algún tema? Sí, Naoli, muchas gracias. Antes que nada, buenas tardes a todas. Mi nombre es Brenda Ramírez, yo estoy en México y es un placer poder estar en este curso. La verdad me siento muy entusiasmada. Y aquí una de las cosas que me encantaría preguntarte es cómo trabajamos la parte emocional de mamá en el aspecto, ya tú hablas desde el placer, todo, pero hay a veces como que estamos inhibidas en alguna situación en el punto de la parte sexual, ¿no? A veces no decimos abiertamente lo que sucede o que, vamos a suponer, no disfruté ese momento y resulta que salí embarazada o que también vamos a hablar, son mamás que no están acompañadas por parejas y cómo hacemos este acompañamiento, cómo manejamos, cómo protegemos para desbloquear este punto en el parto, porque me parece que es algo muy importante. A veces son partos que se alargan, y generalmente las mujeres en algún momento, ya hablando de un hospital, optan por utilizar oxitocina, ¿no? Y cosas así. Entonces, ¿cómo nosotros apoyamos este proceso emocional para este desbloqueo que tienen, sobre todo de soledad, ¿no? Al vivir una maternidad sola, enfrentándose en el parto. Sí, es una pregunta excelente, compleja también, porque cada ser humano es un universo y cada ser humano también tenemos como muchas veredas, ¿no? Muchos caminitos que hacen que seamos complejos o que no sea siempre en línea recta llegar de un lugar a otro en la parte interna de la persona, ¿no? Entonces, a veces una persona puede ser muy transparente y muy expresiva y puede querer contar pues sus intimidades o sus miedos o inclusive sus represiones o sus traumas. Otras personas lo guardan tan profundamente que ni siquiera se dan cuenta que los tienen, ¿no? Inclusive el trauma sexual, muchas mujeres tuvieron un trauma sexual o un abuso sexual en una edad tan pequeñitas que después lo bloquean. Y muchas mujeres no recuerdan haberlo tenido y sin embargo a veces en el parto surgen ciertas memorias o ciertas imágenes o sensaciones muy confusas y muy oscuras, digamos, o por lo menos que sienten ellas que son bloqueos. Y ya me ha tocado en muchas ocasiones donde el parto iba muy bien, de repente cuando el dolor o la presión del bebé llega a un cierto lugar de su área genital, que vuelven memorias, ¿no? O que vienen. Recuerdo de una mujer que empezó a tener imágenes de su padre, de su papá, que eran imágenes muy, muy incómodas para ella, pero era una mujer que no era muy abierta. Me lo dijo solo como para que yo estuviera alineada en qué tema ella estaba tratando. Entonces, cuando la mujer está teniendo estas imágenes y estas áreas que la bloquean, que la hacen sentirse apavorada o incapaz de fluir por recuerdos tal vez celulares, ¿no?, que ella tiene o emocionales. A veces puede ser un cierto desafío, en efecto,
poder ayudarla a desbloquear. Y yo lo que hago en los casos donde no es muy claro, y cada una va a ser una situación única y distinta, es acompañarla a que vaya dentro de sí misma, que investigue en dónde está el freno, en dónde está el área que la está bloqueando. Y generalmente la mujer consigue saber muy claramente cuál es la parte que no la hace fluir bien. A veces es muy, muy difícil, a veces tiene que llorar o tiene que gritar, y muchas veces podemos ayudarla a resignificar el paso del bebé por su cuerpo como un agente de limpieza, de purificación, de resignificación de una experiencia sexual previa. Entonces, dependiendo de cuál es el tema, a veces puede ser una cuestión simplemente de miedo, o como decía yo, ese canal de la sexualidad puede estar tan apagado o tan frío, ¿verdad? Porque no lo ha utilizado, o es un canal problemático de alguna manera u otra. Entonces puede ser que se masturbe o que se bese con su compañera o compañero, que haga algún tipo de movimiento para calentar. Y yo muchas veces he hablado sobre, en mis cursos presenciales siempre comento sobre los elementos fríos y calientes, ¿no? De que todo lo que está trabado, lo que está encapsulado, lo que está escondido dentro de sí misma, puede, al ser expresado, y a veces es en forma de rabia o de lágrimas o de simplemente decirlo, ponerle palabras y sacarlo hacia el mundo, ya permite que aquel elemento, aquella cosa bloqueadora, como un elemento rígido, se derrite, se vuelve líquido. Y una vez que todo se vuelve líquido, entonces fluye. Hace parte de los misterios de la vida, pero yo lo que creo es que nada está hecho de piedra, nada está hecho de fierro, todo es movible, todo tiene movimiento. El chiste es encontrarle la manera de que ese elemento comience a tener fluidez y movimiento. Y como repito, en general es a través de una expresividad, una resignificación de la experiencia que la está bloqueando. A veces tarda horas, pero vale muchísimo la pena. La mayoría de las mujeres que tuvieron situaciones de bloqueo, que tuvieron que trabajar profundamente y que duran más tiempo su parto de lo que serían tal vez los partos de otras personas, acaban siendo muy amigas, ¿no? Son aquellas mujeres que llegaste a conocer hasta las entrañas y que se vuelven muy amigas de tan profundo que va uno pues enfrentando esta magnífica oportunidad de resignificar la vida. Pero no creo que exista un catálogo simple, ¿no? Yo creo que sí es un tema digno, pues, de hacer un video en algún momento dado, porque tengo yo digamos que el plan eventualmente de hacer un libro que se llame Partos Extraordinarios. Y muchos de estos partos extraordinarios tienen a ver con que fueron extraordinarios porque había situaciones de bloqueo o que no permitían fluir. Los partos más sencillitos, los que fluyen solitos, son partos que son bellísimos, que adoramos, y es como comer chocolate, es como un postre, pero no caen en la categoría de parto extraordinario y tampoco necesariamente va a ser un parto que la mujer diga que fue extremadamente difícil. Claro que todos los partos son un desafío y es una experiencia transformadora, pero hay algunos que quedan marcados de alguna manera, especialmente quizás para la partera, que son desafíos, ¿no? Desafíos de cómo hacer para poder entrar a esa profundidad de la mujer y ayudarla como a crear, a inventar una herramienta que la ayude. Y esos son los partos que, médicamente hablando, serían catalogados como distóxicos, como si esa mujer no tenía cadera, no tenía el cervix apropiado para parir, esa mujer nunca iba a poder parir, ¿saben? Esos son los partos precisamente que iban a ser cesárea o que iban a ser intervenciones que la propia mujer iba a tener que
sobreponerse a una experiencia de sentir que no es perfecta y que no tenía lo necesario para parir. Entonces eso hace que la propia experiencia de descubrir el camino y abrirlo y que ella pueda parir es profundamente tocante, profundamente, pues que no hay palabras realmente, ¿no? Para describir la sensación de gloria y de satisfacción de poder abrir camino donde aparentemente no había camino. Muchas gracias, Nauli. Y una pregunta más. Fíjate que últimamente me tocaron, yo soy dula y estoy como aprendiz de partera y obviamente todo esto me parece maravilloso e interesante. Acompañé recientemente 3 partos en donde, bueno, de alguna forma, tanto a las parteras como también a los médicos les llamaba la atención el que las mamás comenzaron con contracciones seguidas. O sea, las contracciones se presentaban cada 2 minutos, cada 3 minutos, ¿no? La duración no era tan larga y al momento de realizar un tacto, la mamá parecía que estaba en una fase activa por la presentación o la frecuencia de las contracciones y la sorpresa era que no tenía más de 3 y 4 centímetros de dilatación. Uh-huh. ¿Qué sucede en estos casos y cómo podemos apoyar, ¿no? Porque, por decir, justamente en la madrugada me tocó acompañar a una chica en donde de plano ella estaba llorando entre contracción y contracción porque ya decía que no aguantaba y tenía 1 centímetro de dilatación, entonces sí fue como muy difícil poder continuar con el parto y ella misma decía, si esto es el primer centímetro, no quiero llegar a los 10, ¿no? O sea, en este momento ya no puedo con eso, ¿no? Y sí fue como un proceso muy duro, muy difícil. Tanto el médico como una servidora, pues tratamos de apoyar, de hablar, de interiorizar muchas cosas, pero sí hubo una situación importante donde ella dijo, ya no más y prefiero que me hagan una cesárea. ¿Cómo podemos apoyar estos casos, ¿no? Porque desde un principio ellas están buscando, obviamente, un parto y también para nosotros es un reto importante, ¿no? Continuar con ello y que verdaderamente lo puedan lograr. Solamente haces buenas preguntas, carambas. ¿No? Es que nuevamente es la gran pregunta, ¿no? De las parteras, porque son aquellos los partos que hacían más. Y existen homeopatías, por ejemplo, remedios homeopáticos para situaciones emocionales muy variadas, ¿no? Está una homeopatía que es para la mujer que siente pues una especie como de nube negra que la sigue a donde vaya. Esa nube negra es metafórica, ¿no? Es como si fuera una sensación de pesimismo, de negatividad, o de que nada que tú le digas parece escucharlo porque sigue negra la nube. Entonces existe una homeopatía para quitar esa nube negra, para que la mujer pueda sentir un optimismo, una energía positiva, o como dicen aquí en Brasil, un alto astral, ¿no? Una conexión más elevada con lo que está sucediendo en su vida, que es parir a un hijo, que no es nada más el dolor que tiene que enfrentar con cada contracción. Existe también el vino. Esa es una receta interesantísima para casos en donde justamente pareciera que es parto activo por el ritmo y por la frecuencia de las contracciones, la intensidad, pero a la hora de verificar el cervix está con 1 centímetro o a veces cerrado, ¿no? Y el vino puede hacer que la mujer se relaje, porque un vinito que ella probablemente no tomó vino en todo el embarazo, un medio vasito de vino va a hacer que su musculatura se relaje. Muchas veces pueden dormirse 3, 4 horas. Y el trabajo de parto, si realmente es un trabajo de parto, va a continuar, aún ella durmiendo un poquito relajada, y generalmente despierta ya con una dilatación mayor, porque digamos que se entregó, se rindió físicamente al trabajo de las contracciones para que sea más efectivo.
A veces también la tina de agua caliente, ¿no? Una bañera de agua caliente va a poder ser interesante en casos así, porque va a tener ese mismo efecto de relajar el cuerpo. En la tina la mujer puede dormir aún apoyada con solamente una mano sobre la borda de la piscina o de la alberca de parto y permitir que su cuerpo se relaje. Entonces, en estos casos, todo lo que pueda darle relajación a ella, un relajamiento, va a ser muy conveniente. Y a veces también es una cuestión como de... Yo le pregunté una vez a Michel Lodon, me lo encontré en una de las primeras veces que fui a un congreso invitada pues a dar una participación como congresista. Nos encontramos en Hawái en el año del 95 y me acuerdo que le pregunté, cuando estás en casa de una mujer y tiene 3 centímetros y también ya está muy intenso y está ella sintiendo que el parto está demasiado fuerte para ella, ¿qué es lo que harías? ¿Y sabes lo que me contestó Michelle? Me respondió, ¿qué estás haciendo en su casa? Vete a tu casa. Entonces, esa es una respuesta, me acuerdo que me impactó, porque en esa época yo era una partera bastante más joven y yo me desvivía por la mujer. Si ella no dormía, yo tampoco dormía. Si ella estaba sintiendo dolor, yo tenía la obligación de estar ahí masajeándola todo el tiempo. Yo era una partera pues más joven también y creía que, o sea, se me hizo increíble que él dijera, pues te vas a tu casa y la dejas en su casa sola. Pero con los años yo he entendido y esas palabras las recuerdo, porque a veces la mujer siente que si estás en su casa o si ella está en el hospital es porque ella tendría que avanzar. Y si ella estuviera en su casa o solita, buscaría recursos para lidiar y encarar pues esa fase. Yo no digo de ninguna manera que hay que dejarla solita cuando ella misma está diciendo que no aguanta, porque esa también es una receta para ella decir, vuelves a su casa y no está, ya se fue al hospital por su cuenta, ¿no? Tampoco. Pero sí explicar con bastante claridad, esto es el inicio, esto es el comienzo, pero no te preocupes porque cuando estén más fuertes las contracciones va a haber más endorfinas en tu cuerpo, ¿no? El cóctel hormonal que te ayuda a sentir más placer o más tolerancia al parto también va a aumentar conforme aumente la intensidad de las contracciones de parto más activo. Pero allí, por ejemplo, yo diría que la receta o el recurso de los baños de vapor, de hierbas de vapor para ella sentarse sobre una silla y abajo de la silla, una silla tumbada de lado y abajo de la estructura de la silla poner la olla, ella se sienta por encima con cobijas, los masajitos, puede ser que inclusive masturbarse y poder llegar al clímax. Yo creo que es interesante tener un vibrador en la bolsa de la partera o de la dula, con condones, ¿verdad? Para poder usarlo como un recurso, porque a veces es simplemente usar el vibrador en el lugar apropiado, que ella misma se lo ponga, que ella misma sienta, puede hacer que la energía sexual, a la hora de estar ella produciendo hormonas sexuales, ¿verdad? De excitación sexual, puede ser lo único que necesitaba para que su parto activo se eche a andar. Pero es complejo, puede llegar a ser una cuestión también muy en lo emocional y no tanto en lo físico. Entonces, yo pienso que vamos a llegar a ser muy viejitas y esa aún va a continuar siguiendo a ser una pregunta muy importante. Y vamos a tener respuestas muy variadas, ¿no? Porque cada mujer es una historia. Sí, los recursos para un parto que está siendo muy desafiador, muy desafiante al inicio. ¿Cómo hacer para que la mujer pueda contar con energía vital, ánimos, para llegar hasta el final? Tema para otro video. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Naomi. Con mucho gusto. Sí. ¿Alguien más quisiera exponer alguna duda? Yo tengo una reflexión.
Primero me encantó el vídeo del poder del parto. Lo veo y lo veo y bueno, me pareció muy, muy afinado con este proceso de transformación. Y claro, previamente a lo largo de la gestación se va dando, bueno, toda la vida no, pero ya en la gestación se va preparando ese proceso. Y yo quería reflexionar o plantear y un poco saber también de ti, desde el acompañamiento, ya sea como dula, como partera o comadrona, ¿no? Claro, hay un momento y nosotras que nos fundimos, ¿no? Que como dices, nos llegamos a desvivir. ¿Cómo se sitúan los límites, ¿no? También en ese proceso de transformación al que a veces la mujer se ve abocada, y si en algún momento se te ha dado, ¿no? O cómo has manejado el caso de que se te haya dado la situación que ese bloqueo, cuando lo tienen muy escondido, se da una transferencia o una proyección o alguna conflictuación en cuanto a la relación, si se ha dado, en la relación entre el acompañante y la mujer y la madre, en ese proceso de los bloqueos internos, ¿no? Entonces, este límite bueno, hasta aquí me puedo responsabilizar y hasta aquí ya no. O cómo, bueno, ese arte, quería plantear ese arte. Está totalmente relacionado con la pregunta anterior, porque es el arte justamente de cuánto dar para no dar de más, pero también para no dar de menos. Claro, porque en que tanto luego esos procesos que puedan surgir a lo largo de la gestación y el acompañamiento vayan a afectar luego, vayan a condicionar en el parto, también con el acompañante o cómo, ¿no? O sea, por el caminito. Mira, yo siempre pienso que es muy, muy importante que la mujer desde su embarazo se asuma protagonista principal y responsable principal de su propio parto, ¿no? Y que el cuidado prenatal es solamente un chequeo para, pues, verificar que todo está bien, en fin, sus dudas, sus miedos, y una excelente oportunidad para conocerse mejor. Pero que el parto, el acto de parir, es ella la que va a parir. Entonces, cuando la mujer se asume con toda esa autonomía y con toda esa fuerza de que está en ella su capacidad y está en ella también el potencial bloqueo, pero también el potencial espacio interior para resolver, y el recurso de tener más paciencia y de tener más perseverancia. Yo recuerdo no hace mucho tiempo, un par de meses, acompañé un parto donde la mujer decía que ya estaba cansada. Estaba ella con 3 centímetros, llegó a tener 4, pero estaba frustrada por no aumentar, pasaban las horas y no necesariamente aumentaba. Entonces ella tenía una actitud, a pesar de que es una mujer muy deportista, ¿no? Con mucha energía vital y muy positiva en la vida, ella misma tenía una actitud muy notable como de víctima, como si fuera una víctima de una situación. Y entonces yo sí hablé con ella, le decía, estás en una energía y una actitud como de víctima, donde pobrecita de ti. Entonces yo la urgía a que saliera del pobrecita. No eres pobrecita, aquí nadie estamos compadeciéndote. Es más, es una posición maravillosa la de poder estar dando a luz y traer vida. Pero tú tienes que querer parir, no es algo que te está sucediendo. Es algo que tú estás haciendo activamente, parir. Entonces, trabajar con ella de una manera donde ella se asuma poderosa y se asuma capaz, y que no hay dolor en el mundo que mate a nadie en el parto, ¿verdad?
en el sentido de parto. Ningún dolor de parto mató a ninguna mujer. Y si, yo siempre les digo, si llegas a estar tan cansada, que sientes que ya tu cuerpo no lo sostienes, no te preocupes, te vas a dormir. O sea, no le tengas miedo al cansancio. Y para que el dolor no lo sientas como una agresión o como una violencia, entonces métete al dolor. En lugar de huir del dolor, como si fuera agua que tienes que tratar de salirte de ella, mete la cabeza adentro, ¿no? O sea, respira profundo y húndete y siéntelo. Siente el dolor, siéntelo y conócelo, para que te des cuenta que no es más grande que tú. Y que sí, puede uno sentir que es mayor, que es más grande, pero el hecho de tú creer que tú no aguantas más, ¿no? Decirle, no eres tú la que tiene que aguantar. Tú puedes olvidarte de ti, no es una cuestión de ego o de una identidad de quien tú recuerdas ser, porque eres una nueva persona, estás en transformación. Entonces, si estás cansada, pues te vas a dormir. Nosotros te damos agua, te damos, ¿no?, sopita, cositas para nutrir tu cuerpo, pero tu mente, que generalmente es la mente la que traiciona, es la mente la que quiere salir corriendo, es la mente la que piensa que no puede más o que no va a poder más. Si esto es 1 centímetro, ay Dios mío, ¿cómo voy a estar con 10? Entonces, trabajar para que esa mente no sea el jinete del caballo. Y por eso a veces también el vino puede llegar a ser excelente recurso, porque la mente es como un jinete de caballo que suelta las riendas y ya no le importa. Ay, pues ya, que pase lo que pase, ¿no? Entonces, bueno, son recursos que bien diría yo que se vuelve uno terapeuta, pues de aquellas terapeutas muy de un nivel sutil, porque no son frases al aire y sí son a veces las frases que van a servirle a la mujer como una herramienta, porque después del parto tú preguntas, ¿qué te ayudó en el lugar más difícil? Ay, pues esta frase que tú me dijiste, que yo era la que iba a parir y que nada de fuera en el mundo iba a ayudarme a parir. O en fin, que me entregara para sentir, y cuando fui a sentir me di cuenta que no estaba tan mal, que era más el miedo al dolor o el miedo al miedo. En fin, cada mujer después comenta y cuenta qué es lo que le ayudó en el parto, ¿no? Pero como cada mujer es única, no va a haber una sola cosa. Y a veces cuando vemos una mujer muy preparada, nos sorprende que a la hora del parto se mete a unos lugares de niña chiquita, desamparada, víctima. Y a veces es el contrario, una mujer que parecía muy frágil, en el parto, ¡buah!, se vuelve una guerrera, una leona. Entonces sí nos sorprendemos, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el dolor emocional que pueda ella estar sintiendo en su momento de vida particular. A veces yo veo que una mujer que está sufriendo mucho emocionalmente, por ejemplo, se separó del compañero o perdió a la mamá o alguna cosa que es un dolor emocional, a veces ya el dolor físico se junta con el emocional y se vuelve muy grande. Entonces a veces hay que ayudarla como a separar. Y a veces un ritual donde ella se despide de la niña que ella es y le da la bienvenida a la madre o a la mujer que ella aún no conoce. A veces como seres humanos tenemos una capacidad de trabajar a nivel ritualista, ¿no? Así como de un pequeño ritualito que puedes inventar en el momento por una intuición que te venga. Todas ustedes podrían escribir cuentos de historias extraordinarias, ¿no? Cuando se descubre la llave de aquel parto que parecía que no tenía llave, ¿no? Que parecía tener un candado oxidado que nada lo movía. Siempre debe haber alguna llave que descubre el camino. Yo creo que quizás 2% de los casos, tal vez no, pero la mayoría sí tiene alguna llavecita. Y si tú no sabes cómo, pregúntale, dile, métete adentro de ti, busca la llave porque existe una llave.
Y a veces la mujer tiene que llorar, tiene que gritar o tiene que acabarse de cansancio también. A veces la mujer que ya se cansó y ya está durmiendo porque no aguanta más, es cuando finalmente su cuerpo aprovecha para abrir, para dilatar, para poder entonces parir. Somos seres complejos. El cerebro a veces nos bloquea más, ¿no? El cuerpo es muy noble. Sí, yo me he encontrado en varias ocasiones tener que, que dejar bien claro y conversar y elaborar el que no soy yo la que tiene el control. Es su parto, ¿no? Para encauzar hacia ahí, pero me he encontrado varias mujeres queriendo parir natural, pero que siguen buscando esa aprobación o el control externo de la situación o la aprobación, ¿no? Que no, hacia aquí, ¿no? Y ahí es un baile interesante, ¿no? Para que todo Sí. se mantenga armonioso. Sí, sí, y garantía no hay, pero a veces De el nada. rebozo, ¿no? Los movimientos con el rebozo, Sí. a veces dejar a la mujer solita. Yo siento que un recurso excelente es pedirle que se meta a tomarse una ducha caliente y entonces se queda sola ella para encararse con ella misma y el calor del agua que cae por su cuerpo. Yo creo que tiene, además de que alivia un tanto el dolor, la permite penetrarse en esa cierta soledad que es parir. Porque realmente parir lo tenemos que hacer nosotras mismas. Es rico tener y saberse acompañada, pero nada ni nadie que otras personas hagan va a tomar nuestro lugar como protagonistas en el parto. A menos que sea un parto lleno de intervención y analgesia, anestesia y cesárea, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un parto natural, la mujer sí se tiene que enfrentar a una cierta soledad en su papel de autonomía. Y yo creo que eso lo vivimos todas, ¿no? Entre más libertad y más derechos y más autonomía queremos, más fuertes tenemos también que ser, más agallas, más directo nos damos cuenta que la responsabilidad está en nuestros hombros. Por ejemplo, la partería. Entre más autónomas queremos ser las parteras, que no nos digan qué hacer, el sistema médico no nos diga qué hacer, que no tengamos protocolos rígidos, menos apoyo tenemos en caso de que algo no salga bien. Menos va a haber un cuerpo de otras enfermeras que nos apoya. O sea, de alguna manera, el propio privilegio de la autonomía, tanto como partera como mujer que pare, nos coloca toda la responsabilidad realmente en nuestros hombros, pero cuando conseguimos, cuando tenemos éxito en lo que buscábamos, también es una sensación de gloria y de fuerza y de potencia que no es de otro, es nuestra. Y entonces yo siento que vale muchísimo la pena poder tocar esos espacios. ¿Sí? ¿Qué les parece que abrimos para una pregunta más o un comentario más? Voy a aprovechar y perdón el espacio. Otra vez, Naoli, muchas gracias. ¿Qué sucede cuando la mamá tiene ruptura temprana de membranas y entonces el trabajo de parto no se activa? ¿Cómo podemos apoyar este trabajo? ¿Cuál es pues no sé cómo el manejo ideal? Porque algunas parteras dicen, espero 24 horas, otras 36 horas, 48, hay personas o parteras que me ha tocado de hasta 5 días, pero como que no se tiene algo establecido, no sé si decirlo de esa forma. Cada quien maneja algo distinto y cuando no, yo siento que cuando empiezan a poner un límite de yo te espero 48 horas o yo te espero 24, ya la mamá se siente presionada y entonces creo que ahí empezamos mal las cosas y siento que privamos como las contracciones o que el cuerpo suelte. ¿Cómo podemos apoyar?
Mira, yo tengo un protocolo personal que utilizo desde hace muchos años que me funciona muy bien y que es bastante firme en el sentido de que a partir de que se rompen en las membranas antes de que inicie el trabajo de parto activo, yo no hago un toque vaginal, un tacto vaginal. No hago, ni permito que nadie haga. Y también ninguna penetración a la vagina. No puede tener sexo con penetración, ni sentarse en una tina de agua caliente que pueda llevar bacterias para adentro. Eso es número 1. Y de ahí a cada 4 horas estar tomando vitamina C, puede tomar própolis, puede tomar equinacia, todo lo que pueda ayudarla a elevar su sistema inmunológico para tener defensas contra infección. También a cada 4 horas escuchar el corazón del bebé, medir el pulso de la mamá, mirar el líquido amniótico para ver si está cambiando de color, si tiene un olor distinto. También a cada 4 horas se revisa y se anota cómo está el bebé en cuanto a movimientos, ¿sí? Entonces, si tenemos todo positivo a cada 4 horas, todo está positivo. Olvidaba mencionar que ella tiene que tomar un vaso de agua grande cada hora. Cada hora. La idea es que continúe produciendo líquido amniótico para que ese líquido amniótico pueda seguir escurriendo. A la hora de escurrir, evita que las bacterias se acumulen o se haga una poza, ¿verdad? Una colonia de bacterias. Entonces, eso a mí me ha permitido esperar, pues digamos que indefinidamente, porque la mujer puede estar 3 días, puede estar 2. De hecho, hay un estudio estadístico que dice que la grandísima mayoría de las mujeres comienza el trabajo de parto espontáneamente dentro de las primeras 72 horas de haber roto membranas. ¿Sí? Entonces, ese sería, digamos, de manera espontánea. Yo no creo que hacer un tacto, un toque vaginal va a ayudar en nada realmente, sino que va a colocarnos un límite de tiempo. Porque una vez que hacemos un tacto, un toque vaginal, ya podemos estar introduciendo bacterias. Pero si no lo hacemos y la mujer bebe agua y aumenta su inmunidad, y simultáneamente puede hacer caminatas largas, ¿no? De sudar el bigotito, baños de ducha calientes, sopas calientes, tés calientes, puede tomar el té de chocolate con canela y pimienta, etc. Pero sin angustia. Y yo creo que mucho aumentar las hormonas sexuales con besos, con caricias, con orgasmos clitorianos, con estímulos variados. Y yo no he visto bebé que no quieran hacer, ¿no? Realmente es muy, muy rara vez la mujer que comienza a tener alguna señal de infección. Muy raro realmente, pero para eso estamos tomando todas las señales vitales para poder ya sea acudir al auxilio médico o bien a tomar antibióticos preventivos en casa. Ocasionalmente puede ser más beneficioso comenzar como le llamamos, pues un tratamiento antibiótico preventivo, profiláctico, para poder extender el número de días de espera y no tener que ir al hospital, hacer una inducción, etc. Pero es muy bueno tener una relación amigable con alguna médica o médico obstetra de apoyo que pueda contribuir con ello, ¿no? Con esta, digamos que este protocolo extenso de una espera atenta, pero de alguna manera indefinida. Y este punto es el que tú, yo creo que mencionabas, cuando no es definido, cuando no le estamos dando un número exacto y específico de horas que podemos esperar, la angustia no se le aumenta, ¿no? Porque no tiene un jaque mate. Tiene así una abertura y al mismo tiempo una actividad y una entrega a fluir y a aumentar pues el calor dentro del cuerpo. Y si junto a ello podemos darle una homeopatía que se llama Caulophyllum y al mismo tiempo si ella puede identificar si tiene miedos o si tiene temores o si tiene algún resquicio de resentimiento y tratarlos y soltarlos y llorarlo y expresarlo,
va a dejar el camino muy abierto para que pueda empezar su trabajo de parto. Es todo un complejo, pero funciona muy, muy bien. Y yo creo que permite que el bebé nazca en su tiempo. Cuando estamos hablando de un parto con, digamos, 36 semanas, 37 semanas, es muy positivo que el bebé no nazca tan rápido. 2 días, 3 días de fuentes rotas o de membranas rotas ayuda a que el surfactante pulmonar se madure y el bebé nazca absolutamente bien maduro, ¿no? Para respirar. Entonces, inclusive es un protocolo que en manos de hospitales o de médicos que no tienden a esperar, cuando el bebé es prematuro, tienden a esperar. Entonces, es un poquito incongruente. ¿Por qué que el bebé no está aún maduro? Sí esperarían, pero el bebé maduro no esperarían. Es una excelente pregunta, ¿no? Porque si estamos hablando de ciencia y de bacterias, pues yo pienso que es porque ellos consideran que la cesárea no es tan nociva, pero para una mujer que quiere parir naturalmente, pues una cesárea no va a ser lo ideal. O una inducción. Puede ser una opción el agua de coco en lugar de agua natural, porque siempre recomiendo el agua de coco. ¿Tú la recomiendas? ¿Es bueno o no? Da igual. Mira, el agua natural se va directamente a la producción del líquido amniótico, no tiene que filtrarse por el sistema gastrointestinal, va directamente. Y el agua natural es también la que se ocupa para prevenir preeclampsia, que vamos a entrar en el tema de la preeclampsia en otro video bien en específico. Y bueno, pues yo creo que siempre vamos a tener muchos temas de qué hablar. Y vamos a tener que, como decimos en Brasil, encerrar nuestra conversación, porque ya nos lanzamos bastante largo, pero me dio muchísimo gusto. Sentí que fue muy nutritiva esta sesión, ¿verdad? Con mucho contenido que masticar y que saborear. Y les deseo pues un lindo final de día a todas ustedes. Vamos a seguir conversando pues como podamos en el Facebook, en el foro, en fin, entre ustedes también pueden estarse retroalimentando muchísimo. Y nos veremos en la próxima, ¿les parece? ¿Sí? Bien, sí. Muchas gracias a todas. Un beso a todas. Estén muy bien. Gracias. Chao. Chao.